Se tiene que tener un día, tiene que tener un tiempo para adorar a Dios, porque nuestra relación con el Señor así lo determina. Y hay muchas personas que lamentablemente muchas veces tienen que trabajar y tenemos que orar al Señor para que el Señor provea realmente trabajos que dignifiquen el nombre del Señor y también dignifiquen a la persona. Amén. Y muchas veces hay trabajos que son durante la hora de reunión y entonces los hermanos se ven obligados muchas veces, alguna vez por debilidad y otra vez por extrema necesidad, a trabajar en ese horario. Pero vamos a orar para que el Señor realmente provea a la iglesia trabajos que permitan al verdadero Hijo de Dios, a la verdadera hija de Dios, poder congregarse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creemos que es posible? Lo creemos que es posible. Amén. Y por toda una petición, luego yo voy a poner en el estado de mi WhatsApp, pondré la lista de peticiones que tenemos, y el que la pueda sacar una captura, la vamos a poner también en el Facebook. Si ¿tú la tienes, Carlito, por ahí? ¿No? ¿Tiene la lista de oración por ahí? Tenemos toda una lista de oración que vamos a poner, y compártala, mi hermano, comparta, para que las personas se enteren de que hay una iglesia que ora y hay un Dios que responde. Hay una iglesia que ora y hay un Dios que responde. ¿Cuántos dicen amén? Así que estaremos ayunando por toda esa lista de oración también. Recuerden, día martes, este martes que viene ya, como todos los martes, ya está establecido de esa manera. Todos los martes los que quieran ayunar, ayunamos por todas las peticiones, y el día jueves. Y luego libremente cada uno ayuna cuando el Señor le indique, pero luego tendremos ayuno congregacional el domingo que viene, que es 15, ¿será? ¿14? ¿15 será 15? Son 7 días más, 8, son 15, ¿no? 15. Entonces, domingo 15 estaremos comenzando con una cadena de ayuno y oración, pidiéndole. En principio, el día domingo ayunaremos mediodía, y luego ya el día lunes arrancamos con muchas más horas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Así que la oración de los cristianos delante de la presencia del Señor hace que también Dios se mueva a favor de su pueblo. Vamos a ir a la palabra del Señor, Marcos capítulo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra del Señor allí: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Los cuales, ¿quiénes habían venido de Jerusalén? Fariseos y ¿qué? Y escribas, que eran de los judíos. Habían venido de Jerusalén. ¿Jerusalén dónde está? En Judá. Así que habían venido hacia el norte, a donde estaba el Señor. Los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Diga conmigo: tradición de los ancianos. Vemos ahí algo que luego vamos a... Pero preste atención allí. Dice que le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo les dijo: hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Diga, vamos al versículo 5. Tradición de los ancianos. ¿Lo tiene allí? Tradición de los ancianos. Eso es lo que decían los escribas, los judíos. Ellos decían, nosotros pertenecemos al templo, venimos del templo, tenemos un Dios, tenemos un montón de cosas, pero también tenemos la tradición de los ancianos. ¿Qué va a decir Jesús? Versículo 7, pues en vano me honran, pues ¿qué enseñaban como doctrina? Mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué habían dejado? El mandamiento de Dios. ¿Y qué hacían? Los mandamientos de los hombres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? La Biblia dice así. Así que dice que el Señor le dijo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a la tradición de los ancianos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué? Vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán. O sea que quiere decir que es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que yo pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Miren aquí, cómo se pasaba la tradición por medio de transmitir de una generación a otra. Y muchas cosas semejantes y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me está llamando a oír y a entender. O sea, la palabra me tiene que entrar por acá y me tiene que salir ¿por dónde? Por todos lados, por todos los poros, no por aquí. Me entra por acá y me sale por acá. ¿No le ha dicho su mamá alguna vez eso a usted? Mi madre me decía, la Agustina me decía, José Luis, lo que te digo te entra por un lado y te sale por el otro. ¿No le ha pasado a usted? ¿A cuánto le decía a su madre así? Ahora el Señor está diciendo que la palabra puedas escucharla y puedas, ¿qué? Entenderla. Dice allí, verso 15, preste atención, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que estaba diciendo el Señor, si estás entendiendo lo que estoy diciéndote, bienaventurado eres. Si estás entendiendo que lo que el hombre pudiera comer o alimentarse en este caso, no le contamina, sino que al contrario, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de adentro de él. Verso 17, Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis ¿qué? ¿Sin qué? ¿Cuántos están sin entendimiento? Ahora levántala usted y se levantó la mano el pastor. No, yo levanto la mano porque me molestaba aquí la camisa. Pero a veces estamos sin entendimiento, ¿sí o no? Sí, a mí me pasa. Muchas veces, Señor, tengo que volver y pedirle al Señor la ayuda para entender qué es lo que me está diciendo. ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón,
sino en el vientre, y de ahí sale a el inodoro, en nuestro caso, ¿sí? Al lavabo, allí al lugar de servicio. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Y ahora miremos lo que hay dentro del hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cuántos han tenido malos pensamientos? ¿Cuántos han tenido adulterios? Yo les puedo asegurar que todos. Todos hemos adulterado. Todos hemos adulterado la palabra. Todos hemos adulterado el consejo. Lo hemos mezclado con nuestros propios conceptos. Lo hemos mezclado con nuestros propios criterios. Yo me relacionaba con Dios cuando era pequeñito a través de una virgen que tenía mi madre. Bueno, tenía un montón de vírgenes. Con todas ellas trataba de relacionarme con Dios. Si no funcionaba la difunta Correa, iba a la de Guadalupe, y si no la de Luján, y si no yo qué sé. Y si no iba a San Roque, que estaba con un perro. Teníamos un San Roque colgado detrás de la puerta, con un poquito de trigo allí, con una espiguita de trigo. Y si no teníamos al Gauchito Gil, y yo qué sé, tantos santos. ¿Qué había? Adulterio. Adulterio en nuestro corazón, las fornicaciones, los homicidios. ¿Alguna vez ha deseado en su mente tener algo que no le correspondía? ¿Alguna vez, mi hermano, se ofendió y se enojó tanto con la persona que no, alguno de nosotros, por lo menos en mi caso, llegué a desearle que se muriera, otros no querer verlo nunca más? ¿Qué dijo el Señor? Que el que se enfada con su hermano es un homicida. ¿Cuántos homicidas hay aquí? Señor, ¿estamos grabando ya? ¿Ya estamos transmitiendo? Espero que no vengan los mozos de escuadra en cualquier momento. ¿Cuántos han robado alguna vez? ¿Cuántos han sido avariciosos? ¿Cuántos han tenido maldad en su corazón? ¿Engaño en su corazón? ¿Han engañado a otro? ¿Han sido lascivos, envidiosos, maldicientes? ¿Cuántos han tenido soberbia? ¿Cuántos han sido insensatos? Todas esas cosas, dice la Biblia, dijo el Señor, todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Verso 23, contaminan, todas estas maldades de dentro salen y ¿qué pasa? Contaminan. Tengo un vasito aquí. ¿Cuánto se tomarían ustedes un vaso de agua contaminada? ¿Cuántos de ustedes tomarían un vaso? Supongamos que tenemos un vaso aquí, las hermanas me tienen castigado y no traen vaso ya. Primero traían alguna cosa ahí, pero sí, vale. ¿Cuánto se tomarían? Usted dice, tengo 99% de agua aquí, gracias. Pero le echamos un pelito, le vamos a echar un... ¿Cuánto se tomarían esta agua? A ver. ¿Por qué? Porque está contaminada. Usted la ve transparente, mira acá adentro y está transparente. Y está parecida limpia, pero en realidad está contaminada. Ahora veamos un poco, mi hermano, la palabra del Señor en Crónicas. Veamos lo que pasó allí. Crónicas capítulo 29. Segunda de Crónicas capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Este es un dato importante, ¿eh? Este es un dato importante
cuando leemos este versículo? Comenzó a reinar, ¿quién? Ezequías. ¿Quién era Ezequías? Hijo de Acaz, del que es el capítulo 28. Pero veamos su padre. Ahora vamos a ver un poco la historia de su padre. Espero poder hacerlo rápido. Dice que comenzó a reinar siendo ¿de cuánto? De 25 años y reinó 29 años. O sea que bastante tiempo. Es importante esto, 29 años. Reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Miren lo que dice verso 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, o sea, su abuelo, o su antecesor. Verso 3. En el primer año de su reinado, diga conmigo, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió, en la plaza oriental. Y escuche con atención, les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y diga conmigo: sacad del santuario la inmundicia. Yo leo esa primera parte y usted comienza: ni sacad del santuario la inmundicia. Verso 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que santificarse? ¿Cuándo el Padre busca adoradores? Ahora. Dice allí: santificaos ahora y santificad, ¿qué cosa? La casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y ahora, y sacad del santuario la inmundicia. Me he equivocado. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Verso 6. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le dieron las espaldas. Verso 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. El verso 6 y el verso 7 es el motivo de por qué la casa estaba cerrada y llena de inmundicia. Verso 6 y verso 7 es el motivo de por qué la presencia de Dios se había apartado del pueblo de Israel. Verso 6 y verso 7, leámoslo una vez más. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron el holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, ¿cómo estaba la casa? Cerrada, desierta y llena de inmundicia. Verso 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre ¿quién? Sobre Judá y Jerusalén. Y los ha entregado ¿a qué? Turbación. ¿Qué más? A execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espadas, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado, diga conmigo, he determinado hacer
Pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Verso 11. Hijos míos, no os engañéis. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. El que tiene oído, oiga. Ya tenemos la prédica hecha aquí. Usted puede seguir leyendo luego. Pero yo tenía aquí un bosquejo que creo que no me va a servir por ahora. Pero dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 17 y 18. A ver si lo puedes poner. 1 Corintios. Léalo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo empieza la palabra? Con un pero. ¿Qué habrá adelante? A ver, verso 15. No, para atrás. Verso 16, a ver. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora sí, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, ¿contra qué? Contra su propio cuerpo peca. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en quién? Está en mí, el cual tengo de Dios y que no soy mío. Yo no soy mío. Cuando leo, cuando trabajo, cuando determino, tengo al Señor en mi vida. Se supone que debo tener al Señor en mi vida. ¿Cómo sé que una persona, cómo sé absolutamente que una persona, y cómo sabe usted que una persona tiene al Señor? Porque en cada determinación, mi hermano, tiene al Señor presente. Dice la palabra del Señor que el Señor dijo allí que lo que contamina al hombre no es lo de afuera del hombre, sino lo que está dentro del hombre. Y aquí encontramos que la Biblia dice que nosotros somos, ¿qué cosa de Dios? Templo. Usted es un templo. Yo soy un templo. ¿Que un templo cualquiera? No. ¿Es un templo hecho por la mano de alguien? No. No es, bueno, por la mano humana quiero decir. No es hecho por la mano humana este templo. Este cuerpo que usted tiene, el cuerpo que Dios le ha dado, ha sido creado por los mismos dedos de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea depositario, destinatario del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La persona, una de las personas de la Trinidad. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? El Espíritu Santo, ¿dónde está entonces? En nosotros. Por lo tanto, mi razonamiento es que Dios está dentro mío. Está dentro de mi vida. Y el Espíritu de Dios quiere manifestarse en todas las áreas de mi vida. En
cada pensamiento, en cada determinación, en cada palabra. Las palabras que muchas veces hablamos tienen que ser pesadas y sopesadas por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que los hombres darán cuenta ante Dios por cada palabra ociosa. Toda palabra que no tiene nada que ver con darle gloria a Dios y edificar a su cuerpo. Con palabras malintencionadas, con pensamientos malintencionados, con motivaciones equivocadas. El día viernes estamos estudiando la vida de Pedro. Precioso estudio de la palabra del Señor. Pedro era alguien que hablaba cuando no tenía que hablar. Pedro sacaba la espada cuando no tenía que sacarla. Pedro se metía donde nadie lo había llamado. Pedro era alguien que necesitaba que el Señor lo reconociera en público, porque si no abandonaba la barca y se iba por ahí a pescar nuevamente al mundo. Cuando cayó en pecado, Pedro cayó en pecado, el Señor le dice a los demás discípulos: id y decidle a Pedro que voy delante hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque sabían que Pedro siempre necesitaba y que lo estuvieran ahí reconociendo. Necesitaba, todavía era un niño. Pedro era alguien que él decía, aunque todos te nieguen, yo jamás lo voy a hacer, Señor. Era un hombre que vivía por impulso, que vivía por su carnalidad condicionada, por su pensamiento. ¿Cómo era? Pedro era un celote. Pedro era alguien que decía: a nosotros jamás nadie nos mandará. Dios es nuestra ley. Pero sin embargo, tenían mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Vivían bajo el pensamiento humano. El Señor les va a decir y reprender en su propia cara, les va a decir: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios. Acabamos de leerlo. Dice allí: vosotros invalidáis el mandamiento de Dios, practicando ¿qué cosa? Mandamientos humanos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y todo aquel, hermano, toda persona que hoy, en esta hora, incluido quien le habla, y todas las personas que estamos aquí, las que nos están escuchando, presuma o intente llevar el nombre de hijo de Dios, deberá saber que debemos apartarnos de toda inmundicia. Apártese de toda inmundicia el que invocare el nombre del Señor, dice la Biblia. Porque, mis hermanos, no solamente ofendemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros deja de operar. No solamente eso, sino que no solamente ofendemos a Dios con nuestro pecado, lastimamos a Dios. ¿Cuánto a veces nos hemos sentido ofendidos, lastimados en nuestro corazón? Cuando alguien nos lastimó, alguien de confianza, alguien que amábamos, nos hizo algo malo por intención o porque no se dio cuenta, nos hemos sentido mal. ¿Le ha pasado alguna vez? Imagínese Dios que nos ama tanto, que nos anhela tanto. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios? ¿Cómo se sentirá el corazón de un Dios que dice: lo he dado todo? Sin embargo, primero pones el trabajo, primero pones salir a divertirte, primero pones la playa, primero pones tus vacaciones, primero pones tu casa, primero pones tus necesidades. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Cuando pecamos, cuando hacemos algo mal, el primer ofendido es Dios. Pero no solamente eso, sino que el Espíritu de Dios comienza a retirarse de nosotros. Comienza a apagarse, a entristecerse, dice la Biblia. No entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice Filipenses. Pero no solamente eso, sino que nosotros mismos, sin darnos cuenta,
estamos echándonos tierra. Sin darnos cuenta, nos estamos maldiciendo. Por eso es importante que en este año que estamos a 8 días recién, bueno, ya tendría que decir ya a 8 días, porque hace unas horas atrás estábamos celebrando la entrada, ya hemos pasado 8 días. El tiempo pasa muy rápido. Diga conmigo, el tiempo pasa muy rápido. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto, es ahora. Es ahora. Es ahora que debo corregir mi vida, direccionar mi vida, apegarla. Dijo el salmista, mi alma está apegada a ti. Salmo 63. Mi alma está apegada al alma de Dios. Y voy a tratar de caminar todo este año en obediencia al Señor. Primero, para no ofender a Dios. Segundo, para que el Espíritu de Dios siga obrando en mi vida. Y lo tercero, para no hacerme daño a mí mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismo? ¿Se ama de verdad a sí mismo? Comience a trabajar por su relación con el Señor. ¿Cuántos hijos pródigos había en la casa del Padre? ¿Cuántos hijos pródigos había? Lo leyó la hermana. ¿Cuántos hijos pródigos había? Había 2. Lo nada más que el otro no se había ido. No tuvo el coraje de irse. Pero tampoco disfrutaba del Padre. Tampoco disfrutaba del Padre. Disfrute de venir a la iglesia. Disfrute de venir a la iglesia. 2 amén. Disfrute, mi hermano, de pasar tiempo con su Señor. Disfrute de estar en la presencia del Señor en su casa. Apague el teléfono, apague todo y enciérrese por un momento. Ponga allí un poquito de música, lo que sea, pero enciérrese y dígale, Señor, qué lindo es estar en tu presencia. Qué lindo es, Señor, sentirse amado. Señor, qué lindo es sentirse perdonado. No cierre, hermanos, como lo hizo Acaz. Dice la Biblia, miren, vamos a ir rápidamente para terminar. Vamos a ir rápidamente a Crónicas. Crónica capítulo 28. Segunda de Crónicas 28. Segunda de Crónicas, un capítulo antes del que hemos leído. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. ¿De cuántos años era? Este era el padre de Ezequías, del que hemos leído. Dice que comenzó a reinar cuando tenía 20 años. ¿Y cuántos años reinó? 16. El otro reinó 29. ¿Este cuánto reinó? 16. ¿Cuánto es de 29? Casi la mitad. Casi la mitad. ¿Por qué el otro reinó más? ¿Por qué al otro le fue bien? ¿Por qué a Ezequías Dios lo bendijo? ¿Saben por qué? Porque buscó de Dios. No se olvidó de Dios. No se le subió el humo. Ahora ya tengo el título. Ahora ya tengo el coche. Ya tengo la casita. Ya tengo un dinerillo que me entra. No se le subió el humo a Ezequías. Él fue rey y lo primero que hizo en el primer año de su reinado, en el primer mes, lo que hizo fue, lo que comenzó a hacer fue a decir, lo que no hizo mi padre, eso es lo que voy a hacer ahora. Dice el versículo, dice Segunda de Crónicas 28, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. Dice ahora, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Y además hizo, miren lo que dice, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. ¿Cuántos tienen imágenes en su casa? ¿No tiene una foto suya? Tengo una foto en mi casa con la clave. El otro día fue al Elmer. Dijo, qué jovencito, qué hermoso que estaban ahí. Sí, claro, no teníamos cana, nada. Pero no está hablando de estas imágenes, sino de las imágenes invisibles. ¿Cuántos quieren su yo? Ahora van a levantar todas las manos.
Yo amo a mi yo. Ay, que nadie me lo toque. Nadie me toque. Mire, usted métase con cualquier cosa en mi vida, menos con mi yo. Porque ahí usted va a ver con quién se mete. ¿Cuántos tienen el yo vivo? Ay, perdona, Señor, nuestras mentiras. Ay, Señor, ayúdame a crucificarlo este año. Ayúdame a que muera el yo, Señor. Ayúdame a que muera. Dice este que hizo imágenes fundidas. Dice que quemó también incienso en el valle de los hijos de Himón y hizo pasar a sus hijos por fuego. O sea, lo que él hacía también lo hacían los demás, los que venían detrás. Y ustedes saben, hermanos, que lo que hacía un rey en la antigüedad, todo el pueblo lo hacía. Todo lo hacía. Ah, si lo hace el rey. El rey implementaba la moda. El rey caminaba así y todos caminaban así. El rey comía cualquier barbaridad y todos comían cualquier barbaridad. El rey decía una cosa, vio que nosotros tenemos ahí, bueno, en Argentina tenemos varios ídolos y uno de ellos ha ganado el mundial ahora. Ha ganado, y una frase que estaba pegada en una casa aquí en Cataluña, en una masía por ahí, y una frase que estaba en el techo que decía, no sé quién se le ocurrió escribir una frase en el techo que decía, ¿qué mira bobo? La dijo ahora el enanito. Todo el mundo, hasta los de Bangladesh, ¿no? Hasta los de Bangladesh dicen. Hasta los de Bangladesh, a los de Bangladesh no le falta ídolo para ir a agarrarse uno de Argentina. ¿Por qué, mi hermano? Porque la gente no tiene identidad. La gente le falta mirar en la palabra del Señor. Le falta mirar en Cristo. Dice la palabra del Señor que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos tener el ejemplo que Dios nos da en la palabra. Cristo es nuestro ejemplo. Oraba el Señor todos los días. Leía la palabra, su palabra, leía su propia palabra el Señor. Para que vean, la leía, la Biblia dice en Lucas que él crecía en sabiduría y en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Así dice Lucas. Ayunaba el Señor, ayunaba. ¿A quién ayunaba? A él mismo, porque él era Dios. Se congregaba el Señor. Sí, así era su costumbre. Todos los sábados iba a la sinagoga. Tengo un ejemplo en el Señor. ¿Era un hombre perdonador el Señor? Sí. ¿Era un hombre de trabajo? Sí. ¿Era un hombre que pagaba sus impuestos? Sí. Es más, tenía dinero para pagarle los impuestos a Pedrito. ¿Se acuerdan que dijo, ve y pesca un pescado y cuando saques el pescado abrirá la boca y tendrá un estatero allí? Porque él sabía que mejor es dar que recibir. Es mejor hacer que hablar. Necesitamos en este año, hermanos, comenzar a afinar nuestro pie. Necesitamos disciplinar nuestra vida. Discipline su mente en el nombre de Jesús de Nazaret. No va a pasar día 9 de enero. Comienzo a andar en el Señor determinadamente. Comienzo a caminar en el Señor determinadamente. Y no importa si el que tengo al lado, el que tengo al otro lado, el que tengo atrás, el que tengo adelante, quieren hacer con su vida nada. Yo determino en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, hermano, que Acaz no fue buen ejemplo. No fue buen ejemplo para Ezequías. Pero Ezequías había aprendido a conocer a Dios. Y Dios honró a Ezequías. Dios honró a Ezequías. Dios bendijo a Ezequías. Mi hermano, le voy a compartir una frase que he puesto aquí. Nuestra vida como altar de santa adoración a Dios debe ser un continuo sacrificio. Nuestra vida como altar
de santa adoración a Dios no solo debe darse el domingo, sino el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día viernes, todos los días, el sábado, todos los días. Todos los días soy un adorador. Todos los días me arrodillo ante el Señor. Todos los días le pregunto al Señor, Señor, hazme ver en qué estoy fallando. Dice la palabra del Señor que este hombre, Acaz, hizo tantas barbaridades, que ¿saben qué pasó? Los enemigos vinieron y se llevaron al pueblo. El rey de Asiria, de Damasco, vino y se llevó al pueblo. Condenó al pueblo, condenó a su propia vida a la maldición. No condenemos nuestra vida, no convirtamos las bendiciones de Dios en una tragedia. No convirtamos las bendiciones y las promesas y los planes de Dios y los deseos de Dios en un mal recuerdo. Determine. Dice la palabra del Señor que acaso, usted léalo en su casa. ¿Saben qué hizo? Sacó todas las cosas del templo. Él fue el que la cerró la casa. Acá fue el que cerró la casa. Léalo en su casa. Porque miren lo que hizo. Cerró la casa de Dios. Dijeron, se acabó la adoración, no hay más altar, no hay más sacrificio, nadie va a pedir perdón a Dios, pero queremos adorar. Se terminó la adoración, aquí ya no se canta más, no se ora más, no se lee más la palabra, ahora tengo algunos altares por ahí. Entonces, ¿qué hizo? Sacó todo lo que estaba dentro y se lo entregó al rey de Siria. ¿Y saben qué hizo el rey de Asiria? Vino y lo atacó igual. Él quiso quedar bien con él y el otro lo traicionó. Se llama Pilhajiser, algo así, no sé quién le puso ese nombre a ese hombre. A ver dónde está. A ver si lo encuentro. Verso 28-20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. O sea, quiso quedar bien con el mundano. ¿Y sabe qué hizo el mundano? Puñalada trapera. ¿Quiere quedar bien con su esposo y no venir a la iglesia? No pasa nada, quédese. Pero recuerde que Dios honrará a los que le honran. Dios bendecirá a aquellos que quieren vivir en obediencia. Y hermano, es terrible, pero Dios mira nuestro corazón, mira nuestra vida. Y Él sabe lo que tú vas a necesitar mañana. Él sabe lo que vas a necesitar pasado. Él sabe que Dios sabe que tú necesitas que que Él trabaje con tu familia, con tu hermano, con tu hermana. En estos días tengo a mi hermana, una de mis hermanas menores, que si estaba viendo, pues, palo para ella. Ahí poniendo música mundana, entonces le pongo, ¿qué es esto? Y pone una cara, pone una mano que sí. ¿Qué hace un cristiano escuchando música mundana? ¿Qué hace un cristiano metiendo allí porquería dentro de su corazón, dentro de su mente? ¿Qué hace un ministro de Dios, mi hermano? ¿Qué hace escuchando barbaridades, chistes de doble sentido? Imágenes. ¿Qué hace un cristiano contaminando su mente con imágenes que no deben mirar? ¿Qué hace participando con mundanos? La Biblia dice, ¿no sabéis que vuestra amistad con el mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios? Te dice, ya empezamos el año así. Es que lo terminaremos bendecidos, mis hermanos. Terminaremos este año bendecidos. Porque cuando determinamos poner en práctica la palabra del Señor, hay personas que en su vida, en su círculo de intimidad, necesitan decirle, hasta aquí llegamos, querida, hasta aquí llegamos, querido. Necesito determinar, necesito quitar costumbres de hombres. Necesito quitar costumbres, pensamientos de hombre de mi vida y poner los pensamientos de Dios. La Biblia dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo?
Cristo no solo murió para redimirnos, sino para hacer de nosotros una continua habitación. Cristo no murió solo para redimirnos, sino para hacer de nosotros su continua habitación. Y Él anhela una casa limpia y ordenada. Allí vive el Señor. Y en este día nosotros le podamos decir al Señor: Señor, limpia mi mente, Señor. Limpia mi mente. Le puedo asegurar delante de Dios, mi hermano, que casi el 100% de los problemas que muchas veces tengo no son culpa de otros, son por mi propia negligencia. Y necesito en esta mañana decirle: Señor, quiero que arregles mi vida. Los matrimonios, en las relaciones sexuales, queriendo tener cosas que hacen los mundanos. Lo escuché en Argentina de un matrimonio que decía la mujer llorando: es que mi marido pone películas pornográficas para que... Barbaridades. Necesitamos ser lo que Dios dice que somos: santos. Toda vuestra santa manera de vivir. Señor, necesito, para no tener que lamentar. Acaz, hermanos, lamentó, vio con sus propios ojos cómo se llevaban todos los jóvenes. Léalo en el capítulo 28. Se llevó todos los jóvenes, los violaban, los mataban, los asesinaban. Y eso es lo que el espíritu de Acaz está rodeando. Y necesitamos decir, que entiendan los jóvenes, que si no aplicamos la palabra del Señor, el espíritu de Acaz está dispuesto a atraparlos. Está dispuesto a ofrecerle ofertas que solo serán de auténtica condenación para sus vidas. Necesitamos al Señor, decirle: Señor, en esta hora, soy templo del Espíritu Santo. Soy templo. ¿Hay que ser radical con el pecado? Amén. Hay que ser radical. No lo diga, pastor, porque se ofenden y no vienen más. Y justo ahora que tenemos un montón de gasto. Yo hablé con mi esposa, decía: esta no es mi obra, yo simplemente soy siervo. Y usted también. Pero es mejor vivir, mi hermano, limpio. Es mejor vivir limpio por dentro y también por fuera. ¿Que somos perfectos? Claro que no lo somos. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros, Él las perfeccionará hasta el día en que el Señor venga en gloria. Nos ponemos de pie en esta hora y vamos a pedirle al Señor. Si el Señor le habló como a mí, yo no le voy a pedir ni que pase, ni que se vaya, ni que se siente, ni que se arrodille, ni que llore, ni que salte, ni que haga. Usted ya sabrá qué hace con el Señor. Pero Dios me enfrentó y me confronta con su palabra. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Y si hay obra de tiniebla en mi vida, yo te ruego, Señor Jesús, que tú hoy la limpies, me limpies con tu palabra. Si hay alguien que está por primera vez y que quiere decirle al Señor: Señor, yo te ruego que limpies mi corazón, te puede levantar su mano allí donde está, junto conmigo, y decirle: Señor, muchos de los problemas que me acontecen son por causa de que en mí hay suciedad, hay malos pensamientos, Todos los que están luchando con malos pensamientos, díganle al Señor: Señor, si no los sacas me van a contaminar. Si tú no los sacas, me van a contaminar. Allí